Además de ser un organizador de documentos, Mendeley tiene la ventaja de adicionalmente ser un gestor de citas y referencias. Para ello es necesario configurar correctamente los metadatos o los datos de nuestros documentos para facilitar la labor de generación de citas y referencias. Para configurar los metadatos de un documento solo basta con hacer clic sobre el documento y aparecerá automáticamente el panel de detalles del lado derecho del programa. Como observamos, algunos de los datos de nuestros documentos ya estarán incluidos, mientras que otros estarán ausentes, o bien pueden aparecer pero ser erróneos, puesto que mientras que algunas de las bases de datos de las cuales descargamos nuestros archivos son cuidadosos en el ingreso de los metadatos, otros carecen de un estricto cuidado. Para rellenar datos ausentes o bien verificar algunos de ellos, abriremos el archivo dando doble clic en él y los datos que configuremos dependen del estilo de citación y la versión que estemos utilizando. Por lo tanto, no es necesario escribir todos ellos. Sin embargo, algunos datos son indispensables, como el tipo de documento, el nombre del archivo, los autores, el año y, en el caso de documentos electrónicos, el enlace URL o bien el DOI. La configuración del tipo de documento es básica, puesto que de ello dependerá la visualización de algunos datos dependiendo del tipo de fuente. En este caso tenemos libros, capítulos de libro, artículos de revista, tesis, entre otros. Mientras que en un artículo científico se incluyen el volumen y el número, en otras fuentes estos datos pueden estar ausentes debido a que son innecesarios a la hora de elaborar su respectiva referencia. Debajo de la opción tipo de documento tenemos el nombre del documento. Podemos verificarlo o bien escribirlo en caso de que esté ausente. En la sección de autores podemos agregar el nombre del autor o autores de un documento. Estos pueden ser personas o bien instituciones. En el primer caso escribiremos el nombre o nombres de apellido o apellidos según se identifique el autor. Después de escribir el primer nombre y apellido de los autores, al dar un Enter, automáticamente Mendeley va a invertir el apellido y el nombre del autor. Si lo hacemos de forma manual, solamente tenemos que escribir primero el apellido del autor, a continuación una coma y el nombre o nombre de los autores. De esta forma vamos agregando nuevos autores. En el segundo caso, es decir, cuando el autor es una institución u organización, escribiremos el nombre y en lugar de dar un Enter, en cuyo caso se invertiría el nombre de nuestra institución, debemos dar un clic en el menú que se despliega abajo. De esta forma se conservará el orden en el que hayamos ingresado nuestro autor institucional. Otros datos que podrían ser necesarios configurar en un documento son el año de la fuente, el nombre de la revista, volumen, número y páginas en el caso de los artículos de revistas, y la editorial en el caso de libros o capítulos de libros. La configuración de ciertos datos específicos dependerá del tipo de documento y del estilo de citación, así como la versión requerida. En el caso de documentos electrónicos, agregar la URL de la fuente o el DOI serán necesarios para ayudar en la búsqueda y localización de una fuente a través de las referencias. En el caso de la URL, solo será necesario copiar la ruta del enlace, mientras que para el DOI no deberá incluirse toda la dirección desde el inicio, sino desde los datos que aparecerán después de la diagonal posterior al punto .org.
Tampoco debe incluirse dicha diagonal, puesto que Mendeley las agrega automáticamente al insertar las referencias.